Esas buenas noticias descendieron en la persona de Jesús y Él nos ha hablado de todos los planes preciosos y buenos que Dios tiene para cada una de las personas que estamos sobre este planeta y los que han estado también, que ya no están, y los que faltan por llegar a este planeta. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Y de hace muchos años la sociedad nos acostumbró fue a recibir malas noticias que veíamos antes en los periódicos, antes del papel escrito, por la radio, por las noticias solo escuchadas, la televisión, los medios de comunicación tradicionales y hoy por las redes sociales. Rara vez usted encuentra un noticiero que no tenga malas noticias. No hay un noticiero que tenga solo buenas noticias. Eso no se ve. O si usted lo ha visto, me lo comparte para ver puras buenas noticias. Pero el Evangelio sí son exclusivamente buenas noticias para usted. Eso es lo que significa Evangelio. Ahora, el tema, el Evangelio, que ya usted sabe qué significa, es poder real sobre las tinieblas, las amenazas del enemigo y del maligno. En Romanos 1:16, para que usted tenga allí ese punto clave, el apóstol Pablo, explicándole a todas las personas, los creyentes que estaban en Roma, declara, porque no me avergüenzo del Evangelio, y ahí está una clave, porque es poder de Dios. Sigue diciendo, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Poder. Las tinieblas, mis amigos y mis hermanos, han estado sobre esta tierra desde que fueron expulsadas del cielo, cuando Lucifer se rebela contra Dios, queriendo tomar el lugar de Dios en el trono en el cielo. Fue expulsado con la tercera parte de los ángeles y la arrojado a esta tierra, a este planeta. Y ahí, cuando usted comienza a leer Génesis, cuando usted va a Génesis 1, usted recuerda o puede ver que hay en el versículo 1 dice que la textual, la versión textual dice, en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio que está aquí no es el principio de la existencia, porque antes de este principio estaba en la eternidad Dios cuando creó, no sabemos cuándo, en la eternidad a los ángeles. Ese fue otro principio. Pero el principio que dice aquí, Génesis, es el principio terrestre. Usted ve el versículo 2, dice, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía. ¿Y había qué? Tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué estaba desordenado? Una tierra que en el versículo 1 dice que Dios había creado. Dios no es un Dios de desorden. Dios creó y cuando Satanás fue arrojado a la tierra, hizo el desastre cuando llegó aquí. Y por eso la tierra estaba en esa condición que leemos en Génesis 2. Las tinieblas han estado desde ese tiempo. Satanás, los demonios, todo eso operando. Y Dios comienza a ordenar al transcurrir de todo el relato de la creación. Así que las tinieblas ha querido, cuando digo las tinieblas me refiero al reino de las tinieblas, Lucifer, Satanás, los demonios, que el Señor los reprenda. Y él ha estado influenciando
sobre la humanidad para mantenerlos a todos siempre apartados de Dios. Y una de las mayores mentiras de Satanás es hacerle creer a las personas, a las sociedades, que Él no existe. Esa es una de las mayores mentiras de Él. Y la gente dice, no, el diablo no existe, no, el infierno no existe, no, eso no existe. Pero entonces otro grupo dice refranes como de que vuelan, vuelan. Pero entonces, ¿cómo es? Si no existe, ¿cómo es que vuelan? Hay confusión, hay manipulación, hay mentira. Cuando Adán y Eva fueron creados, ya el diablo estaba ahí colado en el jardín del Edén. Se les acerca en forma de serpiente. ¿Recuerdan? Manipula la palabra que Dios le dio a Adán, diciendo, no comas del árbol que está en el medio, que es de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Porque cuando comas de ese árbol, morirás. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No morirás, serás como Dios. Manipuló la palabra, la escritura, que no estaba escrita, pero fue directo lo que salió de la boca de Dios, que Satanás lo manipuló. Y Eva, al entrar en ese diálogo reflexivo con Satanás, no se apegó a lo que Dios había dicho, y eso hizo que ella fallara, fracasara en ese, no, bueno, sí, es verdad, no creo que me muera. Le creyó más a la manipulación que al mensaje directo de Dios. Eso todavía pasa hoy. Cuando alguien habla algo de la Biblia y otra persona viene y dice, no, es que no es así, la interpretación es así, y cambia las cosas. Y si mucha gente se va por ahí, de repente hay quienes concluyen, debe ser verdad porque muchos van por ese camino, pero no necesariamente es así. Entonces, las tinieblas han estado, y vamos a hacer un pequeño recorrido en la historia, en algunos elementos históricos de la humanidad, donde vemos presencia del enemigo, y al final vamos a ver cómo vencer en el nombre del Señor con el poder del evangelio. Amén. Y es lo único que vence al enemigo. No hay otra cosa. No hay que yo tengo fuerza de voluntad. No hay que yo estoy ejercitado para tal cosa. No hay cualidad humana. No hay talento desarrollado que me capacite, que me faculte a mí para vencer a las tinieblas, para vencer a un demonio, para vencer alguna circunstancia que el enemigo esté operando. No hay. Si yo estoy solo tratando de enfrentarme a eso, no tengo poder. Por eso necesito el poder del evangelio en mi vida para poder vencer a las tinieblas. Muy bien. Después del desastre de la serpiente con Eva y con Adán, viene Caín, Caíncito, que mató a Abel. ¿Recuerda? Caín mató a Abel, ¿verdad? Y la Biblia dice, y la Biblia pregunta en hebreo, ¿y por qué lo mató? Dice, porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano eran buenos, pero Caín era del maligno, dice la Biblia. Mira cómo las tinieblas van a la par tratando de dañar la obra de Dios, lo que fue el diseño hermoso de la familia. Satanás y las tinieblas dañando, tratando de dañar, de deteriorar, de dividir, al punto que
Jamás se había visto eso. Mató un hombre a su hermano, a su hermano. ¿De dónde viene eso? De las tinieblas, del enemigo. En la sociedad antigua de Noé, ustedes saben mucho de Biblia, se corrompió en extremo toda la humanidad, tanto que en Génesis 6, anótelo por allí, del 11 al 12, del 11 al 13, perdón, dice que Dios vio que la tierra se había corrompido, estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Esto es versión Dios habla hoy. Y Dios le dijo, no, he decidido destruir a todas las criaturas. Voy a depurar. Usted puede decir, wow, qué difícil, pero lo que no dice ahí la escritura es cuánto le dolería a Dios esas palabras. Y eso no lo dice y de repente no alcanzamos a comprenderlo, pero imagínese, piense usted que no va a pasar, seguro que no va a pasar, pero que todos sus hijos se conviertan en unos delincuentes, en unos mafiosos. Y usted diga, estoy cansado porque aquí me llegan allanamientos, aquí me llegan a tirotear la casa, aquí me llegan a... El mismo dolor que usted como padre no quiere que le pase nada a ese hijo malandro. Usted no quiere que le pase nada, que sufra. El mismo amor y dolor que Dios siente por la humanidad. Para tratar de entender ese amor de Dios por la humanidad, es que Dios nos hizo a nosotros ser padres y madres, para entender su dolor como padre, para entender su amor como padre. Avanzamos a otro salto. Luego de la descendencia de Noé surge Nimrod. Este personaje que es poco mencionado, pero que eventualmente desde acá hemos tocado esa figura. Nimrod dice que fue el primer poderoso sobre la tierra. El primer hombre con poder, no con un poder sobrenatural, con poder sobre otras personas. Se engrandeció. Imagínese usted a los magnates hoy, a cualquier dictador, a cualquier figura que ejerza poder sobre una sociedad. El primero fue Nimrod. Hay un detalle que la Reina Valera de 60 dice, vigoroso cazador delante de Jehová, dice ahí en Génesis. Creo que es Génesis 6. Deme un segundo, hermano. Ya les voy a confirmar. Génesis 10. Génesis 10. Del 8 en adelante. Dice que Nimrod vino de Cus, que fue hijo de Cam, hijo de Noé. Dice acá, comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue, esta es la textual, dice, intrépido cazador enfrentado a Dios. A diferencia de cómo lo escribe la Reina Valera. Enfrentado, que como enemigo de Dios. ¿Sí? En la Reina Valera lo dice, vigoroso cazador delante de Jehová. Pero el textual nos aclara algo interesante. No es que era diestro, capaz delante de Dios y Dios, wow, qué capaz es. No. Es que se enfrentó e hizo que la sociedad que él desarrolló, ese Nimrod fue el que fundó con su ideología de dominio, que era un prototipo del espíritu de anticristo, el primero en la historia de la humanidad, fundó al imperio asirio, el primer imperio, de la cual formaba parte Nínive,
que fue aquel pueblo donde Jonás no quería ir a predicar, porque era un pueblo demasiado terrible, sanguinario. Esa costumbre, esa ideología viene de este personaje Nimrod, que fue ese primer prototipo de gobernante mundial. Ese fue Nimrod. Así como lo fue Hitler, así como lo han sido otros a lo largo del tiempo, Alejandro Magno, así como lo fue Nabucodonosor, así como lo fue Darío o Ciro, que fueron los que estaban frente a los imperios que se menciona en la estatua de la visión de Nabucodonosor. Este hombre, Nimrod, fue el primero. Y estaba inspirado por ese espíritu de anticristo, de querer gobernar y ejercer control. El control que el diablo no pudo tomar en el cielo. Los estoy repasando por varias cosas, hermanos. Pero para que tengamos una perspectiva un poco amplia de hacia dónde vamos. De Nimrod también funda Babel, que es lo que vemos más adelante en Génesis, allí en el 11. ¿Qué quisieron ellos, los de Babel? Querían construir una torre, como usted sabe, porque yo sé que usted sabe de Biblia. Aquí yo lo que estoy es recordando algunas cosas y uniendo algunas piezas. En esa torre que querían construir, querían llegar ¿hasta dónde? Hasta la cúspide del cielo, querían tocar el cielo, querían hacer un rascacielos. ¿Pero para qué? Dice el versículo 4 de Génesis 11, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos. La misma ideología de Nimrod. Gobernar desde lo alto a todos. Queremos llegar al cielo. Y eso era lo que Lucifer en la eternidad antes de su caída quiso. Subiré hasta las estrellas, hasta lo alto, al norte, y me sentaré en el trono de Dios. Eso es lo que quería Lucifer en la eternidad antes de ser arrojado. Y eso es lo mismo que Babilonia estaba haciendo aquí, la misma idea. Querían llegar a lo más alto, al cielo. Como usted sabe, Dios los confunde la lengua y desisten de eso. Luego de allí saltamos un momentico a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, Génesis 18. Ya va, un segundo. 19, perdón. Génesis 19. Estaba súper corrompido todo. Dios iba a acabar con eso. Usted sabe que Abraham intercede, rescatan a Lot y cae fuego y azufre del cielo de parte de Dios porque se había vuelto una terrible tragedia esas dos ciudades. Pero miren lo que sale de ahí. La mentalidad que había en Sodoma y Gomorra era perversa. Esa mentalidad donde se estaba aferrando la familia de Lot, a la que estaba aferrada la mujer de Lot cuando volteó y se convirtió en estatua de sal, se deja ver un poquito en el pensamiento de las dos hijas de Lot cuando logran escapar porque los ángeles de Dios le dieron oportunidad antes de destruir la ciudad y dicen entre ellas, allí en el 19, versos 31, dice, dijo la primogénita a la más joven, nuestro padre es anciano y no hay en esta tierra
ni un varón que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Es decir, con que se puedan acostar para reproducir y tener descendencia, ¿sí? Entonces dicen, ven, le dice la mayor a la menor, hagamos beber vino a nuestro padre y acostémonos con él, así preservaremos descendencia de nuestro padre. Una noche lo emborrachó la hija mayor y se metió a su cuarto. Tuvo relaciones con él. Ella quedó embarazada. La noche siguiente, la menor hizo lo mismo. Piense por un instante la mentalidad de estas jóvenes que tenían sus prometidos para casarse en Sodoma y Gomorra, que murieron esos dos allá porque no salieron junto con Lot, con ellas dos y con la mamá. Y la mamá se quedó petrificada porque añoraba la cultura, las costumbres de Sodoma y Gomorra que se dejan asomar en el pensamiento de estas dos muchachas. ¿Quién había envuelto a Sodoma y a Gomorra en ese pensamiento perverso, cruel, corrupto, malvado? Las tinieblas, el enemigo. Y Lot se había equivocado al querer ir a esa zona que se veía bonita cuando decidió con Abraham para dónde se iba a ir cada uno. Estamos paseándonos por algunos ejemplos bíblicos, por lo que estamos haciendo es ver cómo las tinieblas han operado a la par de la obra de Dios. Veamos otro ejemplo interesante. Van conmigo, hermanos. Vamos bien, ¿verdad? Chévere. Ok, muy bien. Vamos a mirar ahora una escena increíble, sorprendente, del pueblo de Israel, del primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba? Saúl. Muy bien. Saúl era no sé, pastor, no sé cómo decirlo, pero algunos pueden decir un creyente sorocho. Ahí estaba, era del pueblo, fue llamado a ser rey, pero parece que no tenía una convicción de fe real, genuina. Era pura apariencia ese señor. Después de todas las locuras, Samuel muere, ¿sí? Saúl no tiene cómo consultar a Dios, tiene una guerra en puerta, está tratando de entender qué es lo que debe hacer, qué decisión debe tomar, y como Samuel está muerto, que era el profeta que le ayudaba en aquel tiempo, y no hallaba otra persona que le diera profecía, que le diera palabra de Dios, se le ocurrió la idea de buscar una adivina, una bruja, alguien para tratar de invocar al espíritu de Samuel para que viniera a hablarle qué era lo que Dios quería que él hiciera. O sea, mira el nivel, hermano. Ya Dios le había dicho a Moisés, siglos antes, que no se mezclara con algunos pueblos, con su cultura, con su idolatría, con su paganismo, con su hechicería. Les había dejado bien claro en la ley que le dio a Moisés que no estaba de acuerdo Dios con consultar hechiceros, ni adivinos, ni a los que echaban suertes, ni a los que buscaban destino en la astrología, ni a los que consultaban a los muertos. Nada de eso. Todo Israel tenía en sus manos toda la ley. Porque esto está ocurriendo después de Moisés. Y por lo tanto, legalmente habían expulsado de todos los contornos de Israel a toda la gente que practicaba hechicería. Y el propio Saúl, el propio rey, le dice a sus sirvientes, búsquenme una bruja. O sea, ¿en qué cabeza, verdad? Tú dices, ¿en qué cabeza cabe? Pero estamos hablando de gente pues con sus fallas, con debilidades. No lo justificamos,
Pero aquí estamos viendo cómo operan las tinieblas en la mente de las personas, confundiendo. Por cierto, un paréntesis pequeñito. Los nietos de Lot, los nieticos de Lot, que fueron los que nacieron de ese incesto de sus dos hijas, fueron de donde surgieron los pueblos de Moab y de Amón, dos pueblos terriblemente enemigos de Israel, y de los cuales había mucho hechicería y ocultismo y tinieblas. De ese pequeñito detalle les quería comentar antes de entrar. Primer libro de Samuel 28, 6 en adelante está la historia de Saúl con su bruja. Primero de Samuel. Usted lo anota allí, del 6 al 25. Acá, primer libro de Samuel 28, del 6 al 25. No lo vamos a leer todo, pero les voy a relatar un poco la historia. Pero usted, por favor, anótelo y lo repasa luego. Saúl le consigue a la hechicera, se disfraza, llega donde está ella, estoy parafraseando un poco, y le dice que necesita sus servicios. Y ella dice, no, aquí no hay nada, no hacemos nada de eso. Eso está prohibido por el rey, por la ley. No te va a pasar nada. Hazme ese servicio. Y ella le dice, bueno, ok, ¿a quién quieres que te llame? Mira cómo son los negocios. ¿A quién quieres que te llame? Llámame al profeta Samuel. Y esa mujer se espantó. ¿Cómo? Sí, llámame. No va a pasarte nada. Tranquila. Ella hace sus artes, invoca al profeta Samuel y Dios permite. La única vez en la historia de la Biblia que Dios permite una comunicación de esas es aquí, y con uno de sus siervos es aquí. No hay una práctica continua en la Biblia donde se vea que cualquiera invoca a un hombre o mujer de Dios del más allá y venga. Eso significa que no es una enseñanza de Dios que eso se puede hacer, sino que fue la única y exclusiva vez y porque Dios lo permitió. Cuando esa mujer ve que Saúl está emergiendo, está llegando, le dice, estoy viendo un anciano con una túnica, con luz, con no sé qué, y un viejito así, y Saúl le dice, sí, ese es, porque Saúl no lo veía, la bruja sí. Ese es. Ella se da cuenta, sí, efectivamente que es Samuel, y cuando ve a Saúl disfrazado, lo reconoce. Eres el rey, se asusta. No te va a pasar nada, no te va a pasar nada. Tranquila, le dice Saúl. Y llega Samuel y le dice, ¿por qué me molestas? No, es que Dios no me responde. Bueno, Samuel lo que le dice es, definitivamente vas a morir. Y Saúl, mal. Pero lo que quiero señalar es la práctica de una persona, de un líder del pueblo de Dios en ese momento. Es decir, hasta dónde las tinieblas habían penetrado y hasta dónde las tinieblas están dispuestas a introducirse sin pedir permiso. Y quieren introducirse en nuestra vida como puedan, colarse de alguna forma. Pero usted y yo tenemos que impedirle a las tinieblas que se cuelen en nuestra vida con el poder del Evangelio, con la autoridad del nombre de Jesús, con tu comunión, mi comunión con el Señor, con su palabra, en oración, congregándonos, revisando y echando fuera de nosotros toda debilidad, pecado, falla
y práctica que estemos errando, para mantenernos íntegros y listos para servir al Señor en lo que Él nos llame a servir. Avanzamos un poquito más de Saúl. Vamos a hacer un salto hasta el libro de los Hechos. Llegamos a Hechos 8, del 9 al 13. Felipe, el diácono, está en Samaria, está predicando, hay milagros, hay poder, está hablando de Jesucristo a los samaritanos. Y hay un tal Simón, engañador, que está en la zona, que manipula a la gente hablando, este es el gran poder de Dios, y haciendo ciertas ilusiones, y mantenía a la gente fascinada. Wow. Con la predicación y los milagros que Dios respaldó a Felipe en esa ida a Samaria, este mismo Simón, dice la Biblia, que se convierte y cree. No dice se convierte, dice creyó. Los apóstoles, al escuchar eso, van hasta Samaria y comienzan a imponer las manos, y el Espíritu Santo cae sobre las personas. Y Simón vio, con esa malicia en su mente, dijo, aquí hay un negocio. Y le dijo a los apóstoles, ¿cuánto quieren que yo les dé para que ustedes me den a mí el poder de sobre quien yo ponga las manos también caiga el Espíritu Santo? Mira el negocio que se le había ocurrido a este hijo del diablo. Era la misma tierra donde Jesús había caminado, y cómo estaba operando el diablo ahí. Tenemos que ver que las tinieblas no se espantan tan solo con que usted haga así como una mosca. Se trata de tu convicción, de tu fe genuina, de tu intimidad con el Señor, de la autoridad que esté reposando sobre ti y sobre mí, cuando nosotros hemos aprendido a sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Avanzamos un poquito más al capítulo 13 del mismo Hechos. Un tal Bar Jesús estaba al lado de un procónsul. Llega Pablo, pero este hombre estaba como un asesor hechicero de ese procónsul, instando, manipulando decisiones políticas de esa región. O sea, el diablo metido en el gobierno de esa región, de esa localidad. Eso es lo que significa lo que estamos leyendo aquí en Hechos 13, 6 al 12. Al punto que llegó un instante, porque dice la Biblia que trastornaba, no cesaba de impedir que el cónsul escuchara la palabra del Señor. Estamos en Hechos 13, del 6 en adelante. ¿Sí? A ver. Ajá. El versículo 8 dice, pero se les oponía el mago Elimás, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, llenó del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, dice esta versión. No sé cómo dice su versión. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? He aquí la mano del Señor ahora contra ti, estarás ciego y no verás la luz del sol por un tiempo. Y al instante cayeron sobre él tinieblas y oscuridad, y daba vueltas. Viendo lo sucedido el procónsul, creyó maravillado,
a causa de la doctrina del Señor. Pregunto. ¿Usted recuerda, sabe un poquito de cuál era el nivel espiritual del apóstol Pablo? Un hombre de Dios, un hombre fiel, un hombre que continuamente estaba siendo azotado, apedreado, que utilizado por el Espíritu Santo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Un hombre que cuando él predicaba, sus delantales y los pañitos que cargaba durante la predicación eran llevados a personas que tenían espíritus inmundos, y solamente por haber tenido contacto con la unción que había en el apóstol Pablo, esas personas endemoniadas o enfermas estaban cerca de ese pañito y esos demonios se iban. O sea, el nivel, cualquiera, como Saúl, para no mencionar a nadie, como Saúl no podía decirle aquí a este hombre, el Señor está contra ti y ahora no verás la luz, porque no iba a pasar nada, Dios no lo iba a respaldar. Y las tinieblas lo que iban era a burlarse, como se burlaron de este próximo que vamos a leer. Pero antes de ese vamos a un par más. En Filipo, Hechos 16, el motivo por el cual encarcelaron a los apóstoles, porque uno recuerda el encarcelamiento, los himnos que cantaban a medianoche, eran liberados, uno recuerda eso, pero ¿por qué ellos fueron presos? Porque predicando había una muchacha que tenía un demonio de adivinación y constantemente para donde ellos iban, esa mujer iba detrás de ellos diciendo, sí, escuchen a estos hombres que ellos les anuncian el camino verdadero de salvación, pero no era la mujer así por cosa buena de ella, era el demonio que estaba dentro de adivinación diciendo eso de ellos. Y Pablo, lleno también del Espíritu Santo, reprendió a ese demonio, salió de ella y ella era esclava de una gente adinerada que la utilizaba para ganar dinero, adivinándole el futuro y la suerte a los ciudadanos de esa nación, de ese país, de esa región. Ella era una esclava. Cuando esta gente, los dueños de esa esclava, de esa muchacha, se dieron cuenta que ya no iban a poder seguir ganando dinero con esa práctica hechicera de adivinación, porque ya no estaba ese espíritu en ella que adivinara nada, fue que metieron preso a Pablo en Filipo. Estaban los apóstoles predicando y estaba operando las tinieblas alrededor, tratando de detener, de derribar la obra de Dios. En Hechos 19, del 11 al 17, hay otra manifestación. Está Pablo predicando, y ahí es donde está el hecho de que en el 19:11 dice, Dios hacía milagros no comunes por las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban paños o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades se alejaban de ellos y los espíritus malignos salían. Entonces había un grupito que decía, si este puede, nosotros también podemos. Un grupo de gente que no sé de dónde sacaron, que ellos también podían imitar. No tenían una relación con Dios, no eran del equipo de Pablo, no conocían el Evangelio, no conocieron de Jesús, no conocían nada, tan solo por envidia estaban tratando de imitar lo que hacía Pablo. Entonces, seguimos leyendo allí, dice el 13, habían algunos judíos exorcistas ambulantes, mire, yo no sé este negocio de dónde salió, exorcistas ambulantes. Será así como cazafantasmas, como la película. ¿Usted sabe lo que es eso? Mire, aquí está mi tarjeta. Si necesita, yo soy exorcista. ¿De dónde? ¿Verdad? Pero bueno, eran así. Muy bien. Entonces dice,
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos diciendo, mira lo que dice, os conjuro por Jesús el que Pablo predica. Y esto hacían 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. Pero el espíritu maligno les respondió diciendo, mira, yo conozco a Jesús. Ah, las tinieblas están claras de quién es Jesús. Me voy a detener un instante. Mucha gente dice que el evangelio, que ya usted sabe qué significa esa palabra, es una religión. Que Jesús fue un revolucionario, fue un maestro, fue un profeta, fue un maestro ascendido, fue un iluminado, fue un extraterrestre. Hay gente que dice que Jesús fue extraterrestre. Y que cuando estaba en la cruz, que todo se puso oscuro, era una nave espacial que estaba arriba que se interpuso entre el sol. O sea, hay gente que dice cada locura. Pero son las tinieblas atacando. Son las tinieblas atacando con mentiras. Pero un demonio de estos, de los que estamos leyendo, no ha dicho, yo sé quién es Buda, conozco a Buda. Yo conozco a Sai Baba. Yo conozco a Mahoma. Yo conozco a, qué sé yo. ¿Por qué atacan a Jesús? ¿Por qué atacan la palabra de Dios? Porque saben que Jesús, el Evangelio y la palabra de Dios es la realidad, es la verdad, que el enemigo le tiembla y quiere distorsionar, haciendo que la gente piense que no, que es una religiosidad, que es un fanatismo. Pero estos demonios aquí dijeron, sé quién es Jesús. Y después siguen diciendo, y sé bien quién es Pablo. ¿Qué nos puede sugerir eso? Que en el infierno, si tú eres un hombre, una mujer de Dios, te conocen. Si tú eres un hombre, una mujer de Dios, que estás activo, que estás sirviendo, que estás avanzando, que estás predicando, que estás enseñando, amando a tu familia, siendo íntegro, bendiciendo, te conocen en el infierno como conocían a Pablo. Pero eso no es de que tú tengas miedo, es de que ellos te tienen miedo a ti, porque saben la unción y el poder que Dios ha depositado sobre ti y lo que Dios puede hacer en ti y lo que Dios puede hacer con tu vida. Y a eso le temen las tinieblas. Entonces, el resto de la historia, como ustedes seguramente ya lo leyeron, les dice, ¿y ustedes quiénes son? Son unos desconocidos. Y salta ese demonio encima de esos 7 locos. Y los golpea y tienen que escapar desnudos, avergonzados. Por eso les decía unos minutos antes que humanamente no tiene nadie poder para enfrentarse a un demonio en lo espiritual. Si el poder del evangelio, que es la realidad, no habita en ti, si Cristo Jesús, que es la esencia de esas buenas noticias, no vive en ti. Wow, estamos como calladitos, estamos muy calladitos. Eso me puede preocupar. Ok. Fuera de la presencia de Dios no tienen nadie cobertura. Si el Espíritu Santo no está en la persona, las tinieblas tienen poder sobre él. Por otro lado, un poquito más adelante, en el versículo 18 y 20 de ese mismo capítulo, dice, muchos de los que habían creído acudían confesando y declarando sus prácticas
Y aunque ahí no lo dice, era de hechicería. Esto estaba ocurriendo en Éfeso. Y Dios le había dicho a Pablo, ahí tengo mucho pueblo. Por eso existe una carta a los Efesios. Porque ahí había mucho pueblo que se convirtió de esas prácticas hechiceras y de las tinieblas a la verdad del evangelio por la predicación de Pablo. Y aquí lo va a narrar. Dice, muchos de los que practicaban las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos y hecho el cálculo de su costo, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Más o menos investigando, el equivalente hoy, tal vez en divisa, es como $1,500,000. Todo esto que quemaron. Es decir, las tinieblas cuesta dinero. En las tinieblas se utilizan libros. En las prácticas de hechicería y satanismo que el Señor reprenda, hay libros, hay manuales, hay guías que la gente no solamente compra como literatura, sino que practican y hacen pactos de sangre. Pero eso cuesta dinero, mucho dinero. Y a veces, aunque quizá no se paga con dinero, se paga con vidas de un familiar que tienen que llevar para que muera, para que esa persona tenga poder y suba de nivel. Cuesta, cobra. El enemigo, las tinieblas, cobran. Y cobran vidas de personas. La gente vino entregando toda esa literatura, esos manuales de ocultismo. Tienen funciones, todas esas, las tinieblas. Esos líderes ocultistas muchas veces le cobran con la propia vida a las personas que practican eso. O sea, las tinieblas están, pero el Señor es más poderoso. Y con el poder del Evangelio se vencen las tinieblas. Voy a cerrar con esto que voy a compartirles ahora. Jesús con los discípulos en una zona que se llamaba Cesarea de Filipo, en Mateo 16, del 13 al 20. Jesús lleva a los discípulos a una región donde si usted busca por internet, esa zona de Cesarea de Filipo era una especie de santuario que Herodes le hizo a César Filipos en ese lugar, honrándolo con toda una cantidad de grietas en la roca para que ahí colocaran los ídolos de la multitud de ídolos que tenía Roma. Y ahí iban a adorarlos, porque Cesarea de Filipo, que estaba dentro de Israel, los soldados romanos tenían sus costumbres y sus prácticas idólatras, así como funcionarios de Roma que visitaban. Entonces, para honrar al César tenían ese multialtar. Y en diferentes grietas que tenían en la roca, colocaban altares y la gente iba allá y se arrodillaba y le prendía incienso y le prendían velas y le prendían y hacían oraciones. Y se parece un poco a algo. Pero a ese lugar fue Jesús. Y usted me va a decir, pero no entiendo. Jesús fue a un lugar de idolatría. Sí. ¿Por qué? Porque Dios no le tiene miedo al diablo, hermano. Dios está por encima, es soberano, es poderoso. Dios reprende y echa fuera al enemigo. Donde Él está, su luz encandece al enemigo y no lo tolera. Y Jesús fue allí. Y seguramente, aunque no lo describe el narrador, seguro había gente en esos diferentes sitiales adorando esos ídolos. Y Jesús no empezó a reprenderlos.
No empezó a decirle, muchacho, ¿qué haces tú ahí arrodillado? Párate de ahí. No pasó eso. De hecho, mire, en ese lugar de Cesarea de Filipos hay como una grieta que es que es un fondo, aparentemente que es un abismo ahí, pues. Eso se le llamó como una entrada al inframundo desde esa época. Y hoy en día hay como un museíto ahí, pues. Es como una grieta así y hay un hueco para abajo. Hondo. Ahí la gente echaba cosas y pedía favores y no sé qué. De esos mismos idólatras del tiempo de Jesús. Y Jesús estaba ahí, hermano, en la mera puerta que llamaban puerta del infierno. Y por eso es que Jesús dice exactamente unas palabras que aquí están que llaman poderosamente la atención. Pero era Jesús desafiando a las tinieblas y las tinieblas atadas de pies y manos sin poder hacer nada con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice lo que estamos leyendo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esa expresión Hijo del Hombre se representa, es el mismo Jesús, es el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre es la representación de la humanidad ante Dios. Eso es lo que significa el Hijo del Hombre. Porque Jesús trataba de no hablar de él en primera persona porque él no buscaba enaltecerse ni glorificarse. ¿Sí? Pero la pregunta en líneas generales es, ¿qué dice la gente de mí? Es lo que le está preguntando Jesús a los discípulos. ¿Sí? En medio, imagínese usted, se lo voy a poner así. No se pierdan de esto. Imagínese usted en la montaña de Sorte. Imagínese usted ahí, en esa montaña, y que Jesús lo lleva para allá. Y usted ve todos esos rituales y esas prácticas ahí. Y Jesús le pregunta a usted, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Ya dijimos hace rato que hay gente que dice que es un revolucionario, que es un extraterrestre, que es un profeta, que es un maestro ascendido, que es un religioso, que es un fundador de una religión. Eso es lo que podríamos haber respondido nosotros hoy. Los discípulos que respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, porque ya habían decapitado a Juan el Bautista cuando estaba haciendo esta pregunta. Otros dicen que eres Elías, porque usted sabe que Elías fue llevado al cielo, no murió. Y otros dicen que eres Jeremías o algún profeta. Están respondiéndole los discípulos a esa pregunta. Y luego Jesús vuelve a preguntar, en medio de esas prácticas hechiceras, ahí donde estaban, hermano. O sea, trate de ubicarse usted ahí, imaginándose que está en medio de una cosa de hechicería y de broma. Y Jesús está ahí hablando y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Le preguntan los discípulos. O sea, en la mente de repente no nos cabe a Jesús ahí en medio de ese lugar, no nos cabe, pero ahí estaba. Ahí estaba como soberano, como caminando sobre la cabeza del diablo. Ahí estaba Jesús. Simón Pedro le contesta a la pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Simón le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, bendito eres Simón, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte, dice la versión, traducción lenguaje actual, no la conquistará.
Esto de la roca, sobre esta roca, y diciendo que Pedro también significa roca, no significa que sobre Pedro se funda la iglesia, sino por la confesión de fe en Cristo es que la iglesia se fortalece, crece, porque la roca eterna es el mismo Cristo. Y dice, y el poder de la muerte no conquistará a la iglesia. Las puertas del Hades, dice la Reina Valera, no prevalecerán contra la iglesia. Y justamente en ese lugar donde estaban lo que llamaban la puerta al infierno, que era ese fondo que no tenía aparentemente final. Jesús estaba frente a la idolatría, con poder, con soberanía, con gloria, sin ningún ápice de echar para atrás diciendo, es que son muchos. Jesús con poder. Y era lo único que podía sostener a los discípulos, la presencia de Jesús en sus vidas. Y es lo único lo que te puede servir y fortalecer a ti. La presencia de Jesucristo, el señorío de Jesucristo en tu vida y en mi vida. En medio de un lugar increíblemente grande, pagano, de idolatría y confusión, mucha gente no sabe quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Es tal vez lo que se parece al actor de las películas de Semana Santa, que ejemplifican a la vida de Jesús, de Cristo. Hemos visto varios actores de diferentes películas. Y entonces usted está tratando de ver con cuál encaja mejor la cara de Jesús. No se trata de la facción. ¿Quién es Jesús para ti? Dicen que es el Hijo de Dios que vino por allá, lejos por Israel, y murió, se volvió ahí y está allá en el cielo. ¿Así lo ves? Jesús es Dios que se encarnó y que vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, a morir la muerte que tú y yo debíamos morir, a resucitar para darnos una nueva oportunidad de darnos un boleto de regreso a su casa con Él, y que también permanece aquí a través de su Espíritu Santo porque nos ama, para guiarnos, para ayudarnos, para darnos victoria sobre las tinieblas que en algún momento serán reprendidas y quitadas. Jesús es quien te ama mucho más de lo que te puede amar tu familia, porque entregó su vida en sacrificio en una cruz en tu lugar y en mi lugar. Y vive para acompañarnos en el transitar y nos invita a que vengamos a Él. Y es únicamente con su nombre, su presencia en nosotros, que nosotros podemos vencer con su poder a las tinieblas que están alrededor, como ya hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que van a insistir para tratar de confundirte, de dañarte, de tratar de tocar a tu familia, de impedirte avanzar. Pero si tú no estás firme con una convicción en Cristo Jesús, habiendo entregado tu vida a Él, caminando reconociendo su señorío sobre ti, no vamos a poder vencer las tinieblas. Como Saúl, recuerdan el rey Saúl frente a la bruja, cómo se le ocurrió eso. Necesitamos encendernos en el fuego del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, para vivir una vida de victoria sobre las tinieblas. Así que yo quiero animarles a todos a que cierren sus ojos para orar. Porque si tú has estado hasta este día de tu vida
coqueteando un rato con el Señor y coqueteando un rato con las tinieblas. Es tiempo de que determines para ti decirle al Señor, entra en mi vida, transfórmame en la criatura, en esa nueva criatura, y yo quiero vivir para ti. Y ya no más ambigüedades de decir, sí, un ratico hago así, un ratico medio vengo, otro, no más así. No más así. Porque también el Salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las... Pero si tú no habitas al abrigo del Altísimo, estás fuera del amparo del Omnipotente, estás fuera, entonces el enemigo te llega, las tinieblas te llegan para herirte, para dañarte. Ya no más, ya no más. Tenemos que tener una convicción firme. Y si tú no has dado el primer paso para entregarle tu vida a Cristo, hoy, porque no estamos jugando, el enemigo, el diablo, no va a jugar contigo, no va a llevarte a pasear, va a tirarte a matar. Y tú no puedes permitir eso, ni que tampoco le tire a matar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. No podemos. Tenemos que pararnos firmes. Entonces yo quiero invitarte a orar. Si tú nunca has hecho una oración donde has invitado a Cristo mismo a entrar en tu vida, hazlo ahora con la oración que vamos a hacer. Que tú necesitas definitivamente que el poder del Evangelio esté en tu vida. Así que te invito a orar allí donde estás, que abras tu boca y repitas después de mí, Señor Jesús, vengo delante de ti, te pido perdón por mis fallas, por mis pecados. Perdóname, Señor. Clamo a tu sangre para que me limpie de mis pecados. Te pido que vengas a mí. Te reconozco como el Señor de mi vida, como el dueño de mi vida. Y creo que tú vives y que estás aquí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por la oportunidad de recibirte. Quiero comenzar a caminar para ti, donde tú estés, donde me quieras llevar. En el nombre de Jesús.